Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático cuyas contribuciones a la matemática helénica fueron de suma importancia para su tiempo. De esto surge una de sus más relevantes aportaciones, considerado el teorema más famoso de la historia, o al menos el más reconocido, el teorema de Pitágoras. ¿Pero sabes de dónde surge? ¿Se puede generalizar? ¿Qué se pudo construir a partir de este teorema? Son algunas de las preguntas que responderemos en este video, así que quédate porque empieza Delta Factorial. Además de ser considerado como el primer matemático puro, Pitágoras de Samos terminó influenciando a otros filósofos como Platón y Aristóteles, dadas sus contribuciones a la filosofía. Sin embargo, en cuestión de matemáticas lo podemos ver más presente en la geometría y la aritmética, a pesar de que es difícil averiguar cómo era su forma de pensar, puesto que no se tiene rastro de algún escrito de su autoría, independientemente de los escritos de sus discípulos. Dentro de esos aportes se encuentra uno de los teoremas más conocidos en las matemáticas, el teorema de Pitágoras, que describe cómo se relaciona el área de cuadrados formados a partir de las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo con respecto al cuadrado de la hipotenusa del mismo. Pero ¿esto de dónde surge? Es interesante observar que una demostración formal no vio la luz hasta que Euclides, matemático de casi 300 años después de Pitágoras, la redactó en su obra maestra Los Elementos, donde se asentaba la famosa geometría euclidiana, la Biblia de las matemáticas, pues. La idea de esta demostración fue la siguiente. Primero trazamos un cuadrado, el cuadrado PQRS. Como esta figura se trata de un cuadrado, todos sus ángulos interiores son rectos. Ahora dividimos los lados de este cuadrado en dos partes tal que una valga A y otra B, de esta forma. Estos puntos vamos a llamarlos de diferente manera, y los uniremos con segmentos de valor C, formando la figura siguiente. Observamos que se forman 4 triángulos rectángulos cuyos ángulos interiores los llamaremos alfa y beta. Ahora nos enfocaremos un momento en esta parte. A este ángulo interior lo llamaremos θ y podemos afirmar que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Ahora, dado que las partes divididas de cada lado del cuadrado PQRS son en esencia iguales, podemos afirmar que algunos segmentos son congruentes. Dadas estas afirmaciones sobre segmentos y ángulos, podemos determinar que la figura TUVW es un cuadrado, con ángulos interiores θ igual a 90 grados, es decir, ángulos rectos. Ya que tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar, podemos determinar algunas áreas. Es evidente que el área del cuadrado PQRS es determinada por a más b al cuadrado, que es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Por otro lado, el área de cada triángulo rectángulo es a por b sobre 2, por lo tanto, en conjunto, el área de los 4 triángulos es 2ab. Por último, el área del cuadrado TUVW es sencilla de calcular, simplemente es c al cuadrado. Sin embargo, otra forma de calcular el área del mismo cuadrado es restándole el área de los 4 triángulos al área del cuadrado más grande. Y como ya tenemos las áreas calculadas, entonces al efectuar dicha resta tenemos que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por último, concluimos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, que si tomamos un triángulo rectángulo cuyos catetos midan a y b, la construcción de cuadrados a partir de los catetos y la hipotenusa de dicho triángulo nos permite afirmar que la suma de las áreas de estos cuadrados da como resultado el área del cuadrado de la hipotenusa. Esto en esencia es el teorema de Pitágoras de toda la vida. Sin embargo, es importante la pregunta, ¿se puede generalizar? Si nos ponemos a pensar más sobre el enfoque geométrico del teorema de Pitágoras, más que el sentido algebraico, este teorema trata sobre la relación entre las áreas que se construyen en base a los catetos del triángulo, que al sumarse dan como resultado el área construida a partir de la hipotenusa. Dado este enfoque, ¿el teorema se puede cumplir a partir de otras figuras geométricas? Veamos la idea siguiente. Supongamos que tenemos el mismo triángulo rectángulo de hace unos instantes, longitudes A, B y C. Sin embargo, en vez de construir cuadrados a partir de los catetos, construimos triángulos equiláteros. ¿La suma del área de los triángulos de los catetos será igual al área del triángulo de la hipotenusa? Haciendo algunas deducciones con los valores dados en las longitudes del triángulo inicial, sacando las áreas de los triángulos equiláteros, podemos darnos cuenta que efectivamente son iguales. Desde aquí podemos darnos cuenta que no solo nos limitamos a los cuadrados. De hecho, si se intenta con semicírculos llegamos a la misma conclusión. El teorema se sigue cumpliendo. Por último, para un polígono con un número de lados n, sabiendo que la razón que hay entre las áreas de dos polígonos semejantes es el cuadrado de la semejanza de los mismos, les dejaré un archivo donde se explica este aspecto más a fondo en la descripción. Podemos fácilmente demostrar que para cualesquiera dos polígonos con número de lados n construido a partir de los catetos del triángulo rectángulo,
La suma de las áreas de dichos dos polígonos es igual al área del polígono semejante con número de lados n construido a partir de la hipotenusa. De una forma más formal, el teorema de Pitágoras en su forma generalizada se redacta como: si sobre los lados de un triángulo rectángulo se trazan figuras semejantes de modo que dichos lados sean homólogos a esta relación de semejanza, entonces la suma de las áreas de dichas figuras trazadas sobre los catetos es igual al área de la figura trazada sobre la hipotenusa. Debo hacer énfasis en que este teorema no se limita a figuras o polígonos regulares, también se cumple para figuras irregulares. La condición es que las figuras trazadas en los catetos y la hipotenusa sean semejantes, puesto que si nos damos cuenta las longitudes de los catetos y la hipotenusa jamás se alteran. De esta premisa se puede partir para empezar a construir cierto concepto geométrico súper importante en las matemáticas. Así es, estoy hablando de los fractales, y este es un ejemplo de un fractal llamado el árbol de fractales, el árbol pitagórico o el árbol de Pitágoras, construido a partir del teorema de Pitágoras. Además de empezar a explorar un nuevo conjunto de números como lo son los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. También ese teorema es un concepto fundamental en la trigonometría, pues a partir de aquí se empiezan a construir las razones trigonométricas de toda la vida, las que se enseñan en la escuela. Y una vez entrados a este campo matemático, el teorema se puede extender aún más, ya que si se aplica a todo tipo de triángulos, recordemos que se dividen en dos tipos, oblicuángulos y rectángulos, entonces el teorema se convierte en la famosa ley de los cosenos. No ahondaré mucho en esta demostración, solamente lo comentaré porque es algo importante. Pero bueno, como pudimos ver, el teorema de Pitágoras está más allá de lo que pensamos, puesto que a partir de aquí se empiezan a construir más matemáticas y explorar nuevos campos de las mismas. No hay que olvidar que las cosas difíciles se constituyen de cosas más fáciles, y qué mejor que el teorema más famoso de la historia. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y dale like a este video. Me ayudarías muchísimo. Sé que estuve ausente por mucho tiempo, pero espero hacer videos más seguidos sobre esos temas apasionantes. Solamente recuerda, te ayudaré en este largo camino. Hasta luego.